Hermanos, espero que todos se encuentren bien y ahorita desatrasamos los saludos que todavía no he dado, pero bienvenidos todos en esta noche. Hermanos, vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8, donde meditamos unas semanas atrás. Quiero continuar con algunos pensamientos allí y quizá dejar el cimiento de lo que será otra, de lo que hablaremos en otra oportunidad. Vamos a leer desde el versículo 30 al versículo 32. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, verso 30. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Oremos una vez más. Señor y Dios, Padre bendito, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Exaltamos a la persona de Cristo, levantamos su nombre muy en alto, porque solo Él es digno de la alabanza, de la gloria, del honor. Tú, oh Dios, eres muy digno, dice tu palabra, de recibir la adoración. Padre, gracias damos a ti por el privilegio que tenemos de venir ante tu presencia, de postrarnos delante de ti, de reconocer quién eres, de ser bendecidos a través de la manifestación de tu persona a causa de haber abrazado por la fe a la persona de Cristo. Gracias, Señor, porque hoy tenemos esperanza, consuelo, paz en medio de un mundo desorientado, atribulado, oprimido y que oprime a todos los que en él están. Padre, damos gracias ahora por tu palabra, por la libertad que tenemos de meditar en ella, de considerar tus palabras abiertamente, de congregarnos para ello, de juntos como pueblo, traer un corazón dispuesto delante de ti y que sean tus palabras enseñándonos. Por eso rogamos que tu Espíritu nos guíe, siendo Él el maestro adecuado, Señor, de estas tus verdades, siendo Él quien va a las profundidades tuyas y comunica, Señor, tu carácter a nosotros. Queremos gozarnos en este privilegio al tiempo que reconocemos la necesidad que tenemos de tu instrucción para poder caminar en este mundo sobria, justa y piadosamente. Guíanos, Padre, te rogamos en este tiempo y que sean tus palabras con nosotros y la gloria y la honra elevada solo a ti por medio de la persona de Cristo. Y es por Él en quien te agradecemos y encomendamos este tiempo a ti. Amén. Hermanos, la ocasión anterior estuvimos considerando un poco la conversación que aquí se da en el capítulo 8 del 30 en adelante. Me imagino que, espero, ¿no? Lo recuerden, de cómo
Unos que habían creído en él son confrontados con la realidad de lo que verdaderamente significa seguir a Cristo y todo el debate que ahí se presentó. Estábamos utilizando esto para introducir, ¿verdad? De alguna manera, el poder hablar un poco de este requisito que necesita quien verdaderamente es un discípulo. Mencionamos que aunque no es que sea malo hablar de los hijos de Dios como creyentes, porque la escritura misma también lo hace, decíamos que también el término creyente en nuestro entorno se ha tornado muy liviano, de manera que llamamos creyente o en el mundo se le llama creyente a cualquiera que concuerda de alguna manera con las cosas de Dios. Pero vimos que el Señor Jesucristo establece una diferencia entre ser un mero creyente y ser un genuino discípulo. El llamado de la Gran Comisión no es convertir, el llamado de la Gran Comisión es hacer discípulos, es personas que habiendo puesto su fe en Cristo, habiendo rendido todo lo que son a Cristo, entienden y se comprometen ahora con el desarrollo de una vida que antes no tenían y que depende ahora solo de Él, de Cristo. Y pues en ese entonces reflexionábamos un poco, quiero continuar ahí, de pronto cómo en nuestra vida podemos hacer una diferencia o manifestar si somos discípulos o meros creyentes. Aclaramos en aquel entonces, quiero retomar, pues quizá la idea no fue del todo clara por algunas cosas que escuché. De todas maneras, quiero enfatizar otra vez que aquí cuando leímos en el versículo 30, que dijimos que muchos creyeron en él, que por la lectura natural parecen ser los mismos que luego están queriendo tomar piedras y matar a Jesús. No es que hayan sido creyentes nacidos de nuevo, son personas que concordaron con verdades de Cristo, pero que en últimas no las entendieron quizá como Cristo las presentaba. De ahí la meditación que nosotros tenemos hoy. Quisiera decirlo en términos de un escritor, Morris, que dice, esta sección del discurso es dirigida para los que creen y que sin embargo no creen. Evidentemente se sentían inclinados a pensar que lo que Jesús decía era cierto, y esta es la parte importante, pero no estaban preparados para entregarle esa lealtad de largo alcance que la verdadera confianza en él implica. Este es un estado espiritual de lo más peligroso. Y es precisamente allí donde estamos haciendo nuestras reflexiones. O sea, estos genuinamente estaban creyendo en lo que Dios dice, pero estaban entendiéndolo a su manera. Estaban tomándolo desde su perspectiva, como más adelante miraremos. El punto es que la parte de la confianza en Cristo que requiere el compromiso de nuestra lealtad, esa parte todavía no la tenían. Estaban bien de acuerdo y dispuestos con las cosas que le escuchaban decir, pero no estaban dispuestos a someterse a él y a vivir para él. O bueno, sí, por el relato entendemos que no estaban dispuestos, pero es la razón del versículo 31 y 32 donde quiero que meditemos. Estos que han creído en él, estos que inicialmente han mostrado un interés, un agrado, una concordancia, que han reconocido que las cosas que Jesús dice son ciertas, que encuentran cierto sentido en lo que él está diciendo y ven el valor de lo que hay allí, a estos el Señor les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, son entonces verdaderamente mis discípulos. Explicamos que ahí el verbo no está en futuro, sino en presente. Ustedes son mis discípulos si permanecen en mi palabra. Dicho de otra manera. Y quisiera analizar un poco estas palabras, ¿no? Porque una vez más es allí el centro de lo que quisiera pensar. En la primera palabra en la que quisiera detenerme es en permanecer. El Señor dice, si permanecer, y hay una condición.
y la condición es permanecer. Ahora, en el sentido general y aún en el significado de la palabra en su idioma, significa quedarse en algún lugar, permanecer en un ámbito, mantenerse en contra de la oposición, resistir, mantenerse firme. Todo esto son formas de entender lo que la palabra permanecer significa, aguantar, permanecer vigente. Pero ahora, ¿cómo estos entendieron lo que el Señor les estaba diciendo? Permanecer en mis palabras. Hay que aguantar, hay que estar ahí firme, hay que quedarse quieto en mi palabra. Entonces, ¿qué significaba eso de quedarse quieto? Bueno, en el contexto, los versículos anteriores, encontramos alguna luz de las presiones que estos que inicialmente habían creído en Jesús podrían estar expuestos a en medio del entorno en el que estaban. Por ejemplo, versículo 15, dice, 8:15, en la parte anterior, dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no solo yo, sino el que me envió, porque no soy solo yo, sino el que me envió el Padre. ¿Cuál era la actitud común de los fariseos, de los líderes judíos, frente a Cristo y a todo lo demás? Pero particularmente con la persona de Cristo y con las palabras de Jesús, ¿qué es lo que frecuentemente hacían los judíos? Juzgaban sus palabras, juzgaban sus acciones, que si sanaba, que si no sanaba, que si sanaba en día de reposo, que si sanaba un fulano, que de pronto no lo sanó, aquel ciego de nacimiento, que mejor dicho, yo creo que fue más interrogado que cualquier terrorista de nuestro tiempo por los fariseos en aquel día, solo por no aceptar la realidad de que Jesús le había sanado. Entonces, en cada circunstancia del ministerio de Jesús, siempre él fue sujeto del prejuicio de los fariseos. Y era lo que la gente asimilaba. Si ustedes leen en Juan 7, por ejemplo, que si sube a la fiesta, que si no sube, había un murmullo entre toda la gente, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo la gente? Juicios acerca de quién era Jesús. No, ese no es. ¿Cómo va a ser si él viene de por allá de Nazaret, no sabiendo que era de Belén de Judea? No, que sí, pero mira todas las cosas que hace. En medio del pueblo están estas conjeturas, ¿no? Y la gente toma posiciones muy firmes acerca de quién es Cristo. Bueno, el Señor les dice, ustedes necesitan permanecer, necesitan cuidarse de estar haciendo juicios en la carne. Necesitan cuidarse de estar cuestionando la revelación de Dios y no atendiendo lo que Dios dice, que era la actitud de los fariseos. Versículo 18, por ejemplo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, ¿en qué tenían que permanecer? ¿O a qué se veían tentados para dejar, es decir, para no permanecer? Bueno, en cuanto al testimonio de Jesús. Una vez más, los fariseos, los líderes religiosos del entonces, buscaban desacreditar a Jesús de cualquier forma posible. Pero lo interesante es que ellos buscaban desacreditarlo públicamente, pero internamente ellos sabían que no podían negar lo que tenían frente a sus ojos. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando estamos, digamos, aquí reunidos y tal, aquel hermanito es malo y cierto, y buscar dañarle la reputación, pero por dentro ellos sabían que de verdad no tenían forma de decir con justicia lo que decían acerca de Jesús. Un ejemplo claro para no ir a tantos pasajes que tengo aquí de referencia es Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo cuando viene a Jesús de noche, ¿qué le dice? Sabemos. Es importante cómo está conjugado el verbo saber. No sé yo solo, dice Nicodemo. Soy yo y otros conmigo. Y el círculo al que Nicodemo se refiere, ¿cuál es? El de los líderes religiosos, al que él pertenecía. Y dice, sabemos que has venido de Dios.
porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Puede que no reconocieran que era el Mesías, pero reconocían que este hombre era comisionado por Dios y que genuinamente no tenían realmente nada malo que decir. Cuando Pilato, otra manera de ilustrar esto, cuando el Señor es llevado a Pilato y Pilato está tratando de librar a Jesús, o bueno, librarse de él, de tener que condenar a Jesús, si mal no estoy, es Juan que coloca una notica por ahí, porque él sabía, dice la escritura, es decir, Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Todos sabían que no había cometido ningún crimen. Para el juez era claro que la razón de ser de que este hombre estuviera frente a él no era por causa de ningún delito, era por pura envidia de los líderes religiosos. El Señor les dice, miren, necesitan permanecer, necesitan aguantar, necesitan resistir la tentación de desacreditar el testimonio de Cristo. Si quieren ser verdaderamente mis discípulos, uno, deben dejar de juzgar según la carne. Deben juzgar con justo juicio, si es que lo van a hacer. Y el justo juicio solo viene a través del testimonio del Padre acerca de Jesús. Permanezcan en el testimonio que el Padre ha dado acerca de Cristo. No dejen que les cambien la imagen de este testimonio por uno diferente, como dice Pablo en Gálatas, que cualquiera que predique un evangelio que no es el que ha sido enseñado por el Señor, sea entonces maldito. Miren, cuando esta gente está escuchando la palabra del Señor decir, si permanecen, habían varias cosas a su alrededor que iban a querer presionarles para abandonar aquello que el Señor les dice que no abandonen. Otra cosa, versículo 24, que podemos notar, así por encimita, manera de ejemplo, es cuando él dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois en vuestros pecados, moriréis. Ellos necesitaban permanecer en la verdad de la necesidad de arrepentirse. ¿Cuál era la actitud de los fariseos? Nosotros no hacemos nada malo. Somos el ejemplo de la sociedad. Decían ellos, ¿no? El Señor los confronta con que tienen que arrepentirse. ¿Y cómo responden ellos? Tipo, estás como loco, ¿no? Y el Señor les confirma, necesitan arrepentirse. Cuando Juan el Bautista veía venir a los fariseos en masa para congraciarse, para caerle bien al resto del pueblo a través de un acto religioso, pero sin la sinceridad de su corazón, ¿qué les decía Juan? Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Manada de hipócritas. El que permanece o estos que habían creído en Cristo de una manera inicial o que estaban congraciando con las palabras de Dios, el Señor les dice, mira, necesitan permanecer en mi palabra y mi palabra es que necesitan arrepentimiento. Necesitan arrepentimiento. No crean que son muy buenos, como el Señor dice, yo no he venido a llamar justos, no porque los haya, pero hay unos que así se consideran y desprecian la bendición de Dios. Entonces, cuando leemos, si permanecéis, recordemos lo que significaba para estas personas aquí. Y hay otros detalles, pero por el tiempo no nos vamos a detener. Ahora, ¿dónde deben permanecer? En mi palabra. ¿Qué significa esto de mi palabra?
nosotros enseguida saltamos al año 2024 después de Cristo y decimos la Biblia. Y pues sí, amén, ¿cierto? Pero los que están oyendo este discurso del Señor, los que están escuchando hablar al Señor y están diciendo, sí, me gusta lo que dice, ¿qué significa esto de que permanezcan en mi palabra? Bueno, versículo, leamos, miremos salteadamente, versículo 12. Esta es la palabra del Señor. Es decir, cuando él dice permanezcan en mi palabra, si bien es cierto, incluye todas las enseñanzas del Señor a lo largo del tiempo, en este punto de la historia en particular, ellos vienen de un discurso, o sea, del tren, como le explicamos la vez pasada, del 31 para allá, el Señor habla con un grupito en particular. Pero la razón de hablar con este grupito en particular es que ha venido diciendo cosas delante de todos y muchos lo están rechazando, pero estos deciden congraciarse con lo que él dice. Entonces, ¿qué es lo que el Señor ha dicho? Versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versículo 19, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Versículo 21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Versículo 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Versículo 28 y 29, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, esto de permanecer en mi palabra, ¿a qué se refiere? A reconocer, no solo intelectualmente, pero a reconocer qué tipo de persona era Cristo, el cumplimiento de las profecías, el Mesías prometido. ¿Quién era Cristo en términos de su naturaleza, que era un ser divino, en términos de su carácter y en términos de su obra? ¿Para qué lo mandó el Padre? Ustedes, les dice el Señor a ellos, si quieren ser mis discípulos, para ser de verdad mis discípulos, o la manera de evidenciar que son mis discípulos, es cuando ustedes no se mueven de las verdades que yo he comunicado acerca de quién soy y para qué vine. Una vez más, no se trata de si la gente pensaba que las enseñanzas de Cristo eran buenas o no. Se trata de qué pensaba la gente acerca de Cristo. Y esa, aunque no se hizo literalmente muchas veces, en el trasfondo de todas sus enseñanzas, esa fue la pregunta recurrente. Un día el Señor se la hizo literalmente así a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego les dijo a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? De eso se trata. Permanecer entonces, hermanos, es una palabra que habla más de un ejercicio, que habla más que un ejercicio intelectual. El acto de permanecer no se trata de que usted sepa cosas acerca de Cristo y esté de acuerdo con ellas. Por lo que estamos leyendo, por eso nos tomamos el tiempo de analizar estas dos frases a la luz del contexto. Cuando miramos lo que está aquí, estamos entendiendo que pertenecer es el reflejo de un compromiso a largo plazo. El permanecer va más allá que la concordancia intelectual con alguna cosa. Qué sé yo, hace calor, hace calor. De pronto alguien dice, yo no tengo calor. Y eso no mata a nadie y los dos podríamos tener razón, porque en últimas, el calor también puede ser medido a través de la sensación. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, si tú sientes calor, pues tú tienes calor.
Si yo no lo siento, pues yo no lo tengo, independientemente de la temperatura que haya, ¿no? Pero cuando hablamos de permanecer en la persona de Cristo, no se trata de las opiniones que cada uno tiene al respecto. Se trata de cómo las vidas son llevadas, son influidas por lo que Él dice, por lo que Él hizo y por sus propósitos. Es como la vida recurrentemente vuelve a Él. Usando el ejemplo de María, busca sus pies y se postra y escoge la mejor parte. No es, aunque lo incluye, no es un proceso de saber cosas. Por eso mencionábamos ahorita en el comentario de Morris que lo que pasaba con estos es que no habían comprendido la profundidad de las palabras de Jesús, no habían comprendido lo que realmente significaba eh, estar de acuerdo con Jesús, porque no era un asunto del intelecto, era un asunto de la vida. Dice otro escritor, estos, o sea, estos que creyeron en Jesús, admitieron las afirmaciones de Jesús de ser el Mesías como ciertas, fueron convencidos por lo que dijo, pero aún interpretaban sus palabras a la luz de sus propios prejuicios. Ellos analizaban las palabras de Jesús como ellos querían, y este es el terreno que quiero abonar para la próxima oportunidad, si el Señor nos lo permite, para hablar de cosmovisión, es decir, la manera de ver y entender la vida, de cómo cada uno de nosotros ve y entiende el mundo. Bueno, realmente no quiero hablar de cómo cada uno de nosotros ve y entiende el mundo. Quiero que hablemos de cómo Dios dice que cada uno de nosotros, sus hijos, debemos ver y entender el mundo, porque eso afecta profundamente las cosas que hacemos. Para estas personas fue fácil sentirse atraído por Jesús, por sus palabras, porque sus palabras desafiaban las enseñanzas de los fariseos, incluso porque su ejemplo era mejor que el de los fariseos. Pero cuando se trataba de seguir sus huellas, la cosa era a otro precio. Y hasta antes de este punto, hasta antes de caminar tras él, yo creo que muchos estarían en las filas de Jesús. Pero es lo que el Señor les dice, si son mis discípulos, ustedes van a permanecer en mi palabra. No se van a dejar mover, van a seguir allí. Dice el versículo siguiente, y conoceréis la verdad. Aquí se habla en futuro. ¿De qué habla esto? De llegar al verdadero conocimiento de la verdad. No a la comprensión intelectual de la verdad, que es lo que estamos diciendo, sino a la experiencia de la verdad, a la vida de la verdad. Conoceréis la verdad, a desarrollar convicciones basadas en el testimonio de Cristo, a desarrollar en la vida fundamentos, a establecer pilares en la vida de acuerdo a las palabras de Jesús. Que es lo que leímos en el contexto. ¿Cómo el contexto nos explica esto? Bueno, él está en el discurso que él dio antes, él está hablando de quién realmente es él. Entonces, conocer la verdad, ¿qué significa? Acompañar las declaraciones de Jesús con los hechos que evidencian la verdad de las palabras de Jesús y del carácter de Jesús, y entonces acompañarlo con la sumisión adecuada que la verdad requiere, es decir, la obediencia, que algunos incluso traducen ahí, si obedecéis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, porque la palabra permanecer aquí claramente tiene una implicación eh, a la obediencia. Y conoceréis la verdad, ¿y qué? La verdad, famoso versículo, ¿no? Y la verdad os hará libres. Y este verdadero conocimiento de quién es la persona de Jesús va a traer libertad. Y esta libertad, como versículo 24 y 34 lo indican claramente, tiene que ver con la esclavitud del pecado. Ahora,
cómo estas palabras calzan o por qué estas palabras son tan relevantes en lo que está pasando aquí en este momento. Bueno, otra vez más, cosmovisión. Los discípulos, estos que inicialmente creyeron en Jesús, bueno, los discípulos no, estos de quienes se dice aquí que creyeron en Jesús, en el versículo 30, están siendo confrontados con Cristo acerca de la verdad y lo que la verdad produce. Y ellos tenían su propia imagen de la verdad. El Señor está cambiando la perspectiva del sentido de urgencia judío acerca del Mesías. Una frase larga, pero me voy a devolver. Los judíos tenían un sentido de urgencia por la venida del Mesías. Ellos querían que viniera el Mesías. De hecho, aún hoy están afanados porque venga el Mesías. Pero ¿qué es lo que esperan que el Mesías haga cuando venga? ¿Pero cómo? Políticamente, socialmente. ¿Qué está pasando con los judíos en este entonces? Están bajo el imperio romano, tienen cierta libertad, sí, pero ellos entienden que no es como deberían vivir, porque ellos deberían gobernar sobre la tierra conforme a las promesas de Dios. Y es cierto. Y algunos estaban viendo a este Jesús con la urgencia de, este va a ser nuestro libertador, pero hay que colocarle apellido para entender la palabra, nuestro libertador político, nuestro libertador socioeconómico. Este es el que va a devolver a Israel al mapa donde debe estar. Y eso es parte de las promesas de Dios. Uy, los vi pensativos. ¿Eso es parte de las promesas de Dios? Sí lo es. El Señor vendrá a eso un día. Pero lo que el pueblo no estaba viendo, y que es lo que el Señor Jesucristo hace, y es a donde el Señor los lleva, es a que entiendan que la urgencia del Mesías no es sociopolítica, la urgencia del Mesías es espiritual. La urgencia del Mesías no es establecer un nuevo sistema mundial, aunque lo hará un día. La urgencia del Mesías es que por encima de la opresión de cualquier imperio, los hombres están oprimidos por el pecado y la mayor liberación que necesitan es del poder del pecado y de la muerte. Por eso dice Juan, quizá, que la luz vino al mundo, pero las tinieblas no la comprendieron, no entendieron el propósito de la luz. Hermanos, cuando hablamos de permanecer en la palabra de Cristo para conocer la verdad y ser libres, tenemos que ver la profundidad de estas declaraciones de parte del Señor mismo. Y otra vez, que el Señor nos permita hablar en otra ocasión, cómo vemos y enfrentamos el mundo. El Señor aquí está cambiando la cosmovisión de estos judíos. Miran, tienen un buen deseo esperando el Mesías, pero ese buen deseo no está alineado con la palabra de Dios, porque la meta principal del Mesías es la liberación espiritual del dominio del pecado que vino al mundo años atrás, allá en el huerto del Edén, cuando los hombres escogieron más, o bueno, cuando los hombres escogieron otra cosa que a Dios. Desde entonces han sido subyugados y la necesidad o la urgencia del Mesías es esta. El resultado entonces de permanecer en sus palabras testifica la necesidad de una actitud, hermanos, contemplativa y obediente, dispuesta y diligente, íntima y reverente para avanzar cada vez más en la revelación que Cristo hace de sí mismo. ¿Sí retuvieron todo lo que dije? Voy a decirlo otra vez. El resultado de permanecer en su palabra o parte de lo que se necesita para permanecer en su palabra es una actitud contemplativa y obediente. Hermanos, necesitamos mirar lo que está aquí y estar dispuestos a obedecer. Una actitud dispuesta, un corazón interesado y diligente, uno que hará todo lo posible. Íntima y reverente. El contacto con Cristo es personal.
es íntimo, es cercano y debe estar lleno de temor y adoración para poder avanzar cada vez más en la revelación que Cristo hace de sí mismo. Eso es totalmente contrario a lo que estamos leyendo aquí. Actitudes superficiales, frías, actitudes de mera intelectualidad, actitudes de impaciencia y de jactancia incluso frente a las cosas que Cristo dijo. Actitudes que lamentablemente a veces son lo que caracteriza nuestro trato con Jesús. Superficiales, fríos, impacientes, afanados. El Señor tiene que responderme y responderme ya. Quiero que en 2 minutos que leí la Biblia ya entienda todas las profundas verdades que en ella están. Quiero ser diestro usando la palabra del Señor, pero el tiempo que le entrego es mínimo. Quiero avanzar en el conocimiento de Jesús, pero no quiero obedecerle. Quiero ser un discípulo que honre y glorifique al Señor, pero no estoy dispuesto a contemplarle. La meditación en la palabra del Señor, es decir, en la revelación de Cristo mismo por medio de las Escrituras, es vital, hermanos, para que nuestra obediencia sea una marca del discípulo. Para los meros creyentes, escuchen bien, recuerden que hemos hecho una distinción entre discípulo y creyente. Entonces estamos usando la palabra creyente con esta idea de cualquiera que parece chévere las cosas de Dios. Para los meros creyentes, las formas y las prácticas religiosas, los tratos ocasionales y superficiales con las escrituras, las sensaciones y los pensamientos personales acerca de Dios les son suficientes para sentirse satisfecho en su relación con Dios. Pero lo que Dios dice acerca de tales vidas es que están lejos de una verdadera comunión con Él, están lejos de ser un sello del poder transformador de Dios en la persona de Cristo. Escuchemos amorosamente las palabras del Señor, hermanos, diciéndonos, si permaneces en mi palabra, eres mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Padre, gracias por tu palabra, por Cristo nuestro Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas y toda la gloria es debida a su nombre. Señor, rogamos que nuestros corazones puedan ser sencillos, obedientes, dispuestos a vivir como un discípulo debe vivir. Que no nos comportemos como meros creyentes. Que nuestra manera de ver y enfrentar la vida no esté marcada simplemente por buenas sensaciones acerca de Dios, sino que estén profundamente arraigadas en la revelación que Cristo hace de sí mismo por medio de tu palabra, en el testimonio que tú das en tu palabra acerca de Él, por la obra que a través del Espíritu Santo haces, ratificando que la fe en Cristo nunca será avergonzada. Te necesitamos, Señor, ayúdanos, te lo rogamos, y que nuestras vidas puedan conducirse completamente para la gloria de tu nombre, que podamos ser solícitos a este amor con que nuestro Salvador nos llama para que andemos con Él, en intimidad, en cercanía. A Él y solo a Él sea la gloria hoy y por siempre, oh Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Mañana, hombres, por la mañana.